fallo de la Corte Suprema hubo un reclamo, no sé si fue un recurso de amparo, no me acuerdo, de Majul. Majul tiene que ser un afectado, ¿no? Porque la jurisprudencia común se vive en el lugar donde se iba a hacer la función. pero tiene que ser, o sea, yo lo que recuerdo, si recuerdo bien, es que la jurisprudencia, como se va desarrollando después de la reforma de la Constitución y de las leyes de presupuesto mínimo, hablan del afectado. O sea, por ejemplo, si yo vivo un poquito más lejos y soy consciente de toda la cuestión que va a suceder ahí, pero no me interpreta como afectada las autoridades jurídicas, por ahí no se da lugar a que yo interprete un recurso de amparo. O sea, tiene que ser alguien notoriamente afectado y lo puede hacer solo, por ejemplo. Sí, te agradezco la pregunta porque ese ha sido objeto de debate amplio, tanto en la doctrina, los autores que escriben en materia ambiental y por la propia Corte. En el caso Mendoza, que es el caso de la contaminación y la recomposición de la región, habla específicamente, y eso que vos haces referencia es lo que se conoce como la legitimación activa. Es decir, es la potestad, es la atribución que tiene una persona de poder demandar judicialmente un reclamo de ese modo, le corresponde únicamente al afectado. En este caso, el afectado, yo dije en mi caso es un accidente de tránsito, es la persona que resultó víctima del accidente y por lo tanto esa persona es la única que puede ejercer la acción judicialmente ante la justicia y reclamar daño y perjuicio con motivo del accidente afectó su salud. Ahora, cuando hablamos del ámbito del ejercicio de esto que se conoce como derecho de incidencia colectiva, esa legitimación activa existe un criterio amplio de interpretación. Y si bien es cierto, como decimos, el artículo 43 de la Constitución Nacional, que es el que regula el amparo colectivo ambiental como instrumento para la defensa del derecho ambiental, dice expresamente que están legitimados para interponer este tipo de acción el afectado, el defensor del pueblo y la ONG que tengan por objeto la defensa de los derechos de la naturaleza. En principio serían tres personas que pueden interponer este tipo de amparos colectivos. Ahora bien, la Corte ha hecho una interpretación del concepto de afectado y dice que cuando hablamos de conflictos en materia ambiental no es posible seguir sosteniendo la legitimación individual, personal y subjetiva, sino que lo que está en juego son lo que se llaman los intereses difusos o los derechos de incidencia colectiva, es decir, esos derechos que pertenecen a un colectivo, a un universo indeterminado de personas, porque precisamente la contaminación ambiental no afecta a una persona, sino que afecta a un conjunto, a un grupo. Por lo tanto, cuando se habla de conceptos de afectado, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que es equiparable al concepto de vecino. Por lo tanto, cualquier vecino del lugar donde se está llevando adelante la actividad que afecta al ambiente está legitimado activamente para interponer. Y ni siquiera es necesario que el vecino esté pegado a la empresa, sino que puede hacerlo si es una fábrica instalada en la ciudad de Córdoba, cualquier vecino de cualquier barrio de la ciudad de Córdoba, porque la contaminación ambiental es difusa, no tiene concreto. Y por lo tanto somos toda la comunidad quienes estamos expuestos a ese riesgo. Por lo tanto, cualquier vecino, cualquier afectado en el lugar puede interponer este tipo de acción. Una pregunta, y por no humanos, por ejemplo, ¿puede alguien constituirse como representante de afectados que no son humanos? Uno individualmente. No sé, digo, porque los animales. Sí, por ejemplo, alguna especie,
se piensa y hay una mirada ecosistémica y se trata de correr desde el antropocentrismo a la hora de poder demandar, si yo puedo, por ejemplo, hacer por una especie o por una porción de bosque como sujeto de derecho. Sí, gracias por la pregunta. En principio, hay países que ya han resuelto este problema, como Bolivia, a través de la conservación y la constitución de los derechos de la naturaleza. En Bolivia, la naturaleza es considerada un sujeto de derechos, no un objeto de derechos que merece protección. Entonces, ahí no hay problema. En la Argentina, este debate está queriendo arrancar. Entonces, esta discusión, hay casos que se hacen planteando. La Argentina no tiene expresamente consagrado en la Constitución los derechos de la naturaleza o el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Ahora bien, hay una parte muy interesante de la doctrina especial en materia ambiental específica que utilizando o interpretando el primer párrafo del artículo 41 cuando dice todos los habitantes gozan del derecho a vivir en una vida sana. Interpretan el concepto o el término de habitantes que están incluidos los no humanos. Porque ¿quiénes habitan en definitiva el planeta? ¿Solamente personas? No. Por lo tanto, hay esta corriente, se aventura a pensar que dentro del concepto de habitantes podrían estar implícitamente incluidos los derechos de la naturaleza, los derechos de la especie y todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando la Constitución se quiere referir a los derechos individuales o a los derechos de las personas, dice expresamente, todo ciudadano tiene derechos, toda persona tiene derechos. Ahora bien, cuando hablamos de materia ambiental, decimos todo habitante. Entonces, considera que dentro del concepto de habitante implícitamente estarían concebidos los derechos de la naturaleza y la especie. Por lo tanto, en base a esta interpretación, considera que estos derechos es posible defenderlos a través de la Constitución de la República. acá, Sobre el caso de la colina, el famoso caso de la colina, Sí. puso el jaque a los derechos difusos y tuvo envergadura. Aún yo creo que tiene validez de aplicarlo. No sé, creo que no sé si no fue tomada ni se frenó la empresa, no me acuerdo si era china, japonesa, con los derechos difusos. Exactamente. Creo que se puede seguir manteniendo como un fallo. Sí, y todavía no existía todo este tipo de posiciones en materia ambiental, así que también ese es un paso también muy importante, paradigmático, porque se apeló a ordenamiento de carácter internacional para impedir la eliminación precisamente pesquera en un sector determinado. Bueno, en función de los fallos que ha comentado y entendiendo que la integralidad sistémica, es decir, la unidad, por ejemplo, el caso que estamos trabajando aquí todos juntos, el asunto de las cuencas, y teniendo en cuenta lo número uno que obviamente del agua es la salud de todas las poblaciones y de las no humanas también, digamos, con esto que se está conversando ahora. Supuestamente no estamos tratando de hacer eficiente la 9814, la zona roja, digamos, y las grandes problemáticas que tenemos obviamente son bloqueos antiguos, gigantescos, que tenemos un montón de lugares, y que si la zona roja de alguna forma le restringe a esos privados ese uso
residenciales, van a ser barrios ahí. Y uno está básicamente entendiendo que estamos defendiendo las reservas hídricas y los servicios ambientales que generan las reservas hídricas en todas nuestras poblaciones. Entonces, ese privado, de alguna manera, objeta su derecho, ¿no es cierto?, frente a esta cuestión que sería el derecho colectivo de todos nosotros de seguir sosteniendo un monte sin humanos, ¿no es cierto? Entonces, esa problemática creo que de alguna forma estaría buenísimo generar el fallo de tratar por lo menos con este asunto. Y el otro es sumar que las actividades permitidas, como decía, que nos hemos privado, ¿no?, de cuanto que no científicas, de las poblaciones originarias, también está autorizado por ley, por tener, no sé cómo es explicarme eso, de la minería que puede hacer su actividad justamente en las costas altas, donde están haciendo los ríos, digamos que está haciendo una afectación a la salud y al agua, y que obviamente la actividad minera es contraproducente, ¿no es cierto? Cómo abordar eso, ¿no? Cómo poder hacer una licencia social, una licencia cambiando de paradigma. Bueno, ¿tienen tiempo hasta mañana? Ese es el gran Me tiraste a la página. Todos vinimos para eso. Todo bien precio. Bueno, vayamos por parte. El tema de los loteos de vieja data es un tema que por supuesto conozco y lo he charlado con muchos compañeros y compañeras que han sido motivo de consulta durante mucho tiempo. Y yo tengo una postura absolutamente personal, que puede estar de acuerdo o no, discutir o no, como toda cuestión vinculada al derecho, debatible respecto a eso, y que tiene que ver con algún tipo de síntesis que hago en relación a esta maraña de normativas que siempre entran en juego, en colisión, cada vez que se plantea un conflicto de estas características. Por eso que yo, digamos, de manera absolutamente deliberada, lo charlaba así con una compañera allí, traje esta falla, porque muchos de los argumentos que se están esgrimiendo el día de hoy para tratar de esgrimir la existencia de derechos adquiridos sobre determinadas actividades ya fueron respondidos, como vimos en la lista en 1887, y ahí la Corte fijó un estudio sigue existente, digamos, no era una la Corte, y ahí estamos hablando de una actividad productiva que claramente ponía en riesgo la salud de la población. Y ahí los analistas entendieron un derecho adquirido. Si ustedes no autorizaron, no pueden venir a desconocer esta autorización y ahora pretender que nosotros cerremos nuestro establecimiento. Bueno, ahí la Corte ya lo vimos, dijo que bajo ningún aspecto de este tipo de autorizaciones era absoluta y que por lo tanto podían ser revocadas en este momento, sobre todo cuando en este caso se compromete la salud y ahora veremos si también se pone en riesgo el ambiente. Entonces, es común escuchar en estos lugares, en estos sectores, y esto tiene que ver claramente con las leyes del mercado hoy por hoy, que han hecho que estos loteos que datan del año 40 y del año 45, que en su momento tenían lugar, hoy claramente las reglas del mercado la han colocado en un lugar muy expectante, de extrema rentabilidad, y por lo tanto hace que antiguos dueños traigan frecuentes propuestas de querer llevar adelante los temas que en su momento fueron practicados, fueron realizados o autorizados en la norma. A mi entender y a mi criterio, lo decía recién con una compañera, no es posible hoy, en el año 2020,
vi la existencia de un derecho adquirido que precisamente se adquirió en 1940. Pues si vos te atás estrictamente al concepto, a la idea, qué significa el derecho adquirido, sintéticamente significa que un derecho se adquiere cuando una persona reúne en sí todos los requisitos, las condiciones y la exigencia para ser titular de un determinado derecho. Entonces, si yo en el año 1940 adquirí un derecho, por lo tanto reuní los requisitos, la exigencia y las condiciones para ser titular de un emprendimiento desarrollista inmobiliario en 1940, ese derecho lo adquirí en ese momento y debía ejecutarlo en ese momento. No puedo venir a pretender ejecutar ese derecho en 2025, por lo menos sin pasar por los filtros de las actuales normas vigentes. Entonces, si voy a autorizar un emprendimiento de estas características, necesariamente tiene que pasar por el filtro previo de las normas ambientales. Y si ese desarrollo inmobiliario se quiere llevar a cabo en un lugar donde hoy hay bosques categorizados, claramente desarrollo inmobiliario no se puede hacer. Si eso se analiza, tampoco se puede hacer. Solamente se admite, porque la ley admite el cambio de suelo cuando son bosques de categoría verde, que ha sido declarado tal paciente. Córdoba tiene bosque de categoría verde, así que Córdoba, ningún emprendimiento de desarrollo inmobiliario se podría llevar a cabo en el actual contexto de las normas ambientales. Entonces, pretender exprimir o exigir llevar adelante la ejecución de estos loteos acordados en el 1940 a la fecha, en este contexto mínimamente debería pasar por esos filtros de esa ley. Encima con alta deuda impositiva, eso lo que... Eso por un lado. Minería. El tema minería también. Saben que el código minero es un código de fondo, por lo tanto, el Congreso de la Nación es el único que tiene potestades para sancionar este tipo de cosas. El Código de Minería Nacional ha declarado precisamente la actividad minera como una actividad esencial. Y por lo tanto, haciendo un paralelo con las actividades que han sido declaradas esenciales en la época de pandemia, son actividades que en principio no podrían ser suspendidas, limitadas, restringidas y prohibidas, por ser una actividad esencial declarada. A mi criterio, salvo que esas actividades pongan en riesgo bienes ambientales de valor. Bueno, por mí, si una actividad minera, esto ya de la norma para arriba, una actividad minera pone en riesgo las superficies glaciares, las redes glaciares, no se puede desarrollar eso. Si una actividad minera pone en riesgo la existencia de un bosque nativo, de zona roja, esa actividad no se puede llevar a cabo en ese eso, digamos, son principios, son criterios, son interpretaciones que estoy haciendo a nivel particular y que me parece que de alguna forma por el lado en el cual debemos empezar a dar respuesta a este tipo de planteos. Bueno, a insistir, no son fáciles, son absolutamente complejos porque entran a jugar valores, normas, principios de distintas naturalezas. En principio, no sé si respondí a su pregunta. Yo quisiera ir un poquito más profundo sobre lo que él pregunta, porque hoy se da esto de la apropiación o ocupación del suelo espontánea. Entonces, ya no existen los bloqueadores de derecho antiguo. La nueva los heredados, pero hoy existe el tipo que lo compra ayer. O posee, muchas cosas.
y en un lote de 200, 300 metros, donde al lado tiene una construcción, en la cuadra siguiente otra construcción, salpicada en el mapa como hablábamos. Entonces hay un tipo que reclama querer construir en su pequeño lote que le dieron con esa medida del año 1930. ¿Cómo pueden actuar las comunas con ese particular, digamos, no con el loteador que ya no aparece, que viene a querer que se le extienda la calle, que se le extienda el servicio, porque los loteos no han sido puestos en funcionamiento en ese momento, pero espontáneamente se han ido extendiendo y se han ido ocupando. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las comunas en relación a esa persona que viene a querer construir su casa en un lote que ya está fuera de norma? Bueno, en principio, y esto lo han hecho muchas comunas, muchos municipios, varios son dedicados para hacer resolución y ordenanza de uso del suelo, código de fundación, digamos, de alguna forma la van piloteando y van resolviendo esos casos concretos en base a las normativas que se van dando, y muchas de ellas, por supuesto, tienen como base los fundamentos jurídicos todas estas normas ambientales. Bueno, lo dije recién, para mí, cuando se dan ese tipo de construcciones individuales, particulares, y no estamos hablando de grandes desarrollos que son los que verdaderamente generan impacto ambiental, en principio me animo a decir que no debería generar mayores inconvenientes, deberían poder autorizarse, porque es una realidad también. El derecho a la habitación es un derecho que existe, digamos, de toda persona, es un derecho humano fundamental. Bueno, el problema es hasta dónde es posible otorgar esas autorizaciones individuales, algo parecido a lo que comenté en el caso de las áreas, sin que esto se termine disparando y transformándose en un festival de autorizaciones individuales que terminan por provocarse en una comunidad. Y ello después conlleva la exigencia de la apertura de calles, entonces ahí ya tenés un inconveniente, porque ahí sí está haciendo una intervención que genera un impacto. La prestación de servicios municipales, las prestaciones de otro tipo de servicios de uso. Entonces, me parece que es abrir una puerta demasiado peligrosa, la cual es difícil poner un límite. ¿Cuánto me autorizaron? 50 litros y no más. Y si se puede que viene el secretario me dice, che, pero hay 50 que autorizan, y este no es mi casa. Entonces, generaste antecedentes para que la cosa se siga reconociendo. Entonces, es complejo, es difícil. La idea de estos talleres, de estos encuentros, no es que se transformen en un consultorio jurídico en el cual nos vayamos a estar con todas las respuestas y con todas las soluciones, sino que es tratar de compartir herramientas, estrategias, formas de pensamiento y de abordaje de conflictos que sabemos que existen y que, bueno, en algún momento hay que empezar a dar algún tipo de solución. Así que, sí, eso se está viviendo y es una realidad. Creo que la habitabilidad individual, familiar, a pequeña escala, es una forma de convivencia con el hombre y con el otro, en la medida que seamos respetuosos del lugar de la casa. Ahora, cuando te instalaste, y a partir de ahí, abrir la calle, entonces, generar esta forma de legislación, establecer concretamente si vas a utilizar con qué límites, con qué restricciones, con qué servicios, bajo qué pautas, bajo qué condiciones. Entonces, cuando vas a necesitar saber de antemano a qué atenerse, entregarse. Me parece que por ahí debe empezar a negociar. Generar un registro. En sintonía con lo que dice Leo, me parece que la
es fundamental, ¿no? O sea, para implementar, qué se quiere implementar y qué no se quiere implementar, de acuerdo con el proyecto de comuna o de municipio que tiene. Por lo tanto, el ordenamiento territorial en ese orden toma absoluta relevancia, por incluso hasta para la propia autoridad apoyarse en eso. Eso para mí primero de todo. Pero también en eso, en esto de no querer o de querer evadir esa responsabilidad de tomar esa decisión, como que vos mencionaste de la adhesión a las leyes, la adhesión a la 98-14 o la adhesión a la 98-41 genera mucha controversia, muchos municipios dicen, no, yo estoy adherido a la ley del IPLAN, y entonces el IPLAN te dice, y el IPLAN es totalmente contradictorio en muchas cosas con la ley del ordenamiento territorial y del cooperativo. Entonces, ¿cómo se juega en ese tema? ¿Soy claro lo que digo? Sí, claro. Sí. Hay las dos leyes que mencionaste son distintas. La de bosque no es norma de adhesión, sino que es norma complementaria de la dirección territorial, por lo tanto ahí no hay que adherir. Esa norma se aplica al municipio, comuna, sin necesidad de adhesión. La del IPLAN sí, es de adhesión, y es lo mismo que la ley de agroquímica, es una ley de adhesión. Y tiene que ver con esto, que para poder introducir en el ámbito de la autonomía del territorio municipal, de la competencia municipal, una norma de carácter provincial que regule, en este caso el uso del suelo, haciendo una regionalización de las actividades de los lugares permitidos y lugares prohibidos. El municipio siempre tiene la libertad absoluta de adherir. Si vos tomás la decisión de adherir, lo que vos le estás diciendo al gobierno de la provincia de Córdoba, que tu territorio municipal va a aplicar esa ley del IPLAN. Y por lo tanto la está incorporando como norma propia municipal y la va a tener aquí. Si vos no adheriste al IPLAN, no te genera nada. No hay forma de que te obliguen a respetar el IPLAN porque no has adherido a esa norma. Y sí, esto que vos planteas es real, porque el IPLAN es anterior, si no me equivoco, a la ley de bosques. Es más, se puede robar, ¿no? Exactamente. Entonces, al ser anterior, realmente no tenía este criterio ambiental que tiene el 98-14. Y bueno, ahí se puede cambiar el conflicto de normas, y al ser una de carácter complementaria que actúa en función de la ley nacional y la otra de carácter adhesiva, o desadherís, así como te adherís, decidís no seguir aplicando el territorio, desadheriendo a esa ley, o directamente resolvés ese conflicto normativo entre una norma que prohíbe y otra norma que habilita determinada construcción. Bueno, y ahí tenés que decidir, o vas a proteger el bosque o vas a proteger la actividad que te permite la ley de suelo. ¿Sabes por qué te preguntaba? Por esta cuestión de los pareceres ideológicos, ¿no? Entonces, a veces adherir al 98-41, si yo estoy en contra con algunas restricciones que tiene el 98-14, se vuelve funcional. Entonces, es protectiva esa cuestión de adherir a esa ley, en esta cuestión de salvar los deberes del funcionario, de las obligaciones del funcionario, de proteger, por ejemplo, un ambiente sano. Si yo estoy adherido a una ley que me dice tal cosa, yo estoy salvándome porque estoy cumpliendo esa, a pesar de que esté subvirtiendo otra. Y esa sí que te protege, porque te va a perjudicar en la otra. Pero la que estaba violando vos es la norma del orden público. O sea, vos tenías que ir al orden público. O sea, que te dice, vos no podés dejar de cumplir. Por eso es la característica de la norma, por eso yo señalé la Ley General del Ambiente 25 es de orden público. Eso significa, se cumple de manera obligatoria. Y si no la cumplís, incumplimiento de la otra no es de orden público, por lo tanto,
cumplir, zafar, a costa se lo condenó por no cumplir la ley de orden público, que estaba obligado a cumplir como funcionario público, 26.311 y 98 de cárcel. No se la juzgó por una ley de justicia. Una cosita que salió, no le digo la pregunta, pero solo agregar, y seguimos, pero que hay esto, porque se dio también mucho en la legislatura anterior, y estos debates que los vamos a seguir teniendo, que me parece que hay un factor que Darío creo que apunta a esto también, y los que van a venir, vamos a ver ejemplos, con Nati y Lula, por ejemplo, el ejemplo de los ministros de Ciudad Parque, y de otras localidades, que uno de los grandes problemas que tenemos es el colapso ecológico, pero sobre todo la falta de imaginación política o del poco estímulo a la imaginación política. Lo digo porque todos los argumentos, los fundamentos, las leyes, como decía, creo que apuntaba bien, todo es una creación humana que vamos haciendo y no está todo dicho y hecho. Y cuando uno tiene que ver, por ejemplo, qué hacemos con algunas cosas que no están contempladas, en general nos paraliza. Te vamos a paralizar y decir, bueno, lo que pasa en los municipios es, no sé qué hacer con esto, no se hace nada, o se deja, digamos, de tendencia al mercado. Entonces, me parece que uno de los factores que nosotros podamos salir de acá creativamente, con incluso legislaciones, porque estos argumentos son argumentos que a lo mejor antes no estaban, los que dio, por ejemplo, la Corte Suprema, o que nadie los tenía en cuenta, y los municipios también podemos hacer eso. Cuando tomamos una medida, un consejo liberal de una medida, también puede generar su propia creación. Pero además, como se dijo recién, esto es voluntad política. Y esto depende de que generemos la presión suficiente, que generemos los consensos y que quienes no están en el espacio político, pero también hay un desafío a esa disputa, a ingresar en la institucionalización de estos procesos. Bueno, nada, es como apuntar a que durante todo el recorrido no nos quedemos solamente ver todo lo que está hecho, sino que los que estamos acá podemos ser los gestores de nuevas iniciativas que a lo mejor nadie nos pensó todavía. Justamente apelando a la creatividad, estaba hablando, pertenecemos a equipos técnicos de municipios y de comunas, y en este momento tenemos el problema de que no tenemos el mapa de zonas rojas, o sea que cuando tenemos que autorizar ambientalmente algo, no podemos nosotros definir si es zona roja o no. Y entonces tenemos que pedir la viabilidad a provincia, ¿no?, para que nos indique si es zona roja o no. Concretamente, por ejemplo, para poner un ejemplo de algo que nos pasa a nosotros en Agua de Oro, nosotros tenemos un loteo que tiene 3 etapas. La primera etapa ya casi está toda consolidada. La segunda etapa, o sea, un loteo viejo, lo que ya está desarrollado. La segunda etapa ya tiene apertura de calle, ya tiene instalada la luz, ya tiene alumbrado, tiene todos los servicios y todo. Pero no están ocupados por nosotros. La tercera etapa no tiene abiertas las calles. Entonces ahí la decisión política fue no abrir las calles. O sea, estamos hablando de zona que para nosotros es roja, pero que tenemos que preguntar si es la provincia. Entonces, en la segunda etapa, cada vez que alguien quiere construir, pedimos viabilidad a provincia para saber si puede o no construir, si es zona roja, si es zona amarilla. Estamos hablando de un loteo en una zona que es casi toda roja, parte amarilla. Entre rojo y amarillo. Lo que hace provincia, digamos, es el lote compararlo como estaba antes de la ley y después de la ley. Si lo han visto, se lo materializan. Bueno, a nosotros nos pasa que en esa segunda etapa del loteo tenemos un lote de 300 metros. Era un loteo bastante irregular. Un lote pregunta si hay viabilidad, le dice que no, porque es zona de bosque. 50 metros más allá, el lote no tiene árboles, por lo tanto sí autoriza la construcción. Entonces tenemos hasta ese problema. ¿A qué le llaman bosque? Digamos, yo soy biólogo. Para nosotros el bosque 300 metros no me define un bosque. Digo, o sea, si hablamos de impacto sobre el bosque nativo, si hablamos de zonas rojas, 300 metros no me
que separa donde termina el bosque y empieza. Y nos pasa eso, le dan bienvenida, le dicen que no a uno, nosotros, si provincia dice que no se puede construir porque zona roja, no construimos, esa es la decisión política que tiene Agua de Oro. Y ahora nos encontramos con que a 50 metros, sí, porque no había, antes del 2010 no había arbolitos justo en esos 300 metros. Entonces, digo, apelando a la creatividad, ayudando también, ¿qué se hace en esto? ¿Cómo hacemos para, digamos, contrarrestar este concepto de bosque que tenemos nosotros? O sea, la decisión política está de acatar las zonas rojas no se construyen. Y nos encontramos de golpe que 50 metros más sí se puede construir. Yo una cosita nada más que es esto. Nosotros, los municipios, consultamos a la provincia porque no tenemos demarcado. Es decir, el objetivo de que tenemos acá es que de acá salgamos con los ordenamientos territoriales de nuestras localidades, que una de esas etapas, porque el ordenamiento, como decía, es muy complejo. El ordenamiento tiene que contemplar lo social, lo cultural, hay muchas cosas. Ahora, un paso, que tal vez sea el primero que puedan dar, es que ese mapa pixelado, que es el gran problema, tenga calles, latitudes, es decir, puntos exactos. Y eso lo hacen los municipios. Porque la provincia tiene el mapa pixelado, que es un gran problema, un problema que generó probablemente a propósito en su momento, pero el municipio tiene la potestad de decir, esto que acá no se ve bien, corresponde a esta calle, a esta latitud, y a nosotros, por ejemplo, en Capilla del Monte tuvimos un gran debate hace 12 años sobre la cota de construcción. Lo que fue el debate de la cota 1050, ¿no? Un gran escándalo. Se quería bajar de los 1100 a los 1050, porque el ICEA hizo un estudio y dijo, a los 1050 es alternativo. Entonces no puede estar en 1100. Se quiso bajar, gran debate municipal durante un año, quedó en 1100, se perdió esa, pero también el ICEA marcó en 1050. En 1050 acá había casas o barrios en 1100 y acá había bosque nativo a los 1000. Entonces, eso es lo primero que tiene que demarcar el municipio y decir exactamente a dónde corresponde la zona roja municipal, para que no tenga ese conflicto muchas veces con. Claro, pero ¿qué hacemos en este momento con eso? Porque si a mí me dicen, no puede construir ahí, pienso yo para decir sí. Ahí va. Ahí va. La aplicación de la 9814 de la provincia. El tema es bastante complejo. Primero lo primero. La ley 9814 del año 2010 y el decreto reglamentario de la 2631 de Episteme Coordinativo establece que esa ley se debe actualizar cada 5 años. Y esto tiene un objetivo, no es una norma vacía de contenido. Precisamente lo que está diciendo el decreto reglamentario que la situación de los bosques es una situación absolutamente dinámica y que cambia permanentemente, porque los bosques están expuestos a distintos riesgos, los incendios, las inundaciones, lo que sea. Por eso es que el decreto reglamentario manda a la provincia a ordenar territorialmente los bosques una primera vez, pero a rediscutir ese ordenamiento cada 5 años. Porque Córdoba hizo el primer ordenamiento territorial de los bosques en el año 2010, y si vos me preguntás a mí cuál es la realidad de los bosques, si aquellos bosques que en su momento determinamos en cantidad de superficie, de zonas rojas, zona amarilla, no sé, si no lo tenga más presente, creo que eran como 2 millones de hectáreas una y 500.000 hectáreas la otra. Hoy claramente esa superficie no es la misma, porque Córdoba ha atravesado, sobre todo, procesos de incendio que claramente se nos han puesto grandes superficies alternativas. Entonces, por eso es que la ley manda cada 5 años a discutir, para que veamos si aquel ordenamiento que hicimos en el 2010 es el mismo en el 2015. Y por lo tanto, si es necesario, rediscutir la ley para de alguna forma proteger el bosque si la ley 9814 no lo hizo de manera adecuada. No lo hicimos en el 2015, no lo hicimos en el 2020 y estamos en el 2025.
3 periodos que el gobierno de la provincia de Córdoba no convoca a la ciudadanía para que a través del proceso participativo volvamos a rediscutir el tema de los bosques. Entonces, la pregunta que se pone, ese ordenamiento del 2010 que venció a mi criterio, está vigente, pues la ley te manda que cada 5 años lo discutan, en el 2015 ese ordenamiento venció. Por lo tanto, ese ordenamiento de la 9814 para mí no es válido, no está vigente. Porque no se discutió, no puedo seguir aplicando el mismo mapa del 2010 al 2025 cuando sabemos todo lo que ocurrió durante este tiempo. Entonces no es posible establecer presunciones de ningún tipo en ese sentido. Entonces, este es un criterio que incluso hay compañeros y colegas que no están de acuerdo con él, pero bueno, mi criterio es que esa ley venció en el 2015, por lo tanto, no es posible seguir resolviendo conflictos en base a la ley vencida. Ahora bien, que haya vencido la ley no significa que los bosques estén desprotegidos. Si la ley provincial venció, recupera absolutamente todo su poder legal la ley nacional 26331, que es una norma, como le dije yo, de presupuesto mínimo, es el piso mínimo de protección de los bosques, y que eso no se pierde nunca, eso existe. Y esa ley dice, en uno de los artículos, que cuando mandó precisamente a ordenar por primera vez, hasta tanto no se ordenaran los bosques, se suspendía todo tipo de autorización, de desmonte. Por lo tanto, hoy no puede emitirse ningún tipo de autorización que tenga por objeto que involucre superficie de la crisis bosque, porque la ley está vencida y porque por lo tanto la ley de 26331 no lo permite. Ese es el criterio mío, personal. Y lo otro que vos preguntás concretamente, la respuesta, siguiendo esta misma línea de interpretación, te la está dando el decreto, por eso estaba buscándolo en el teléfono y no es que no estaba siguiendo con atención lo que estaba planteando nosotros. Lo estaba buscando precisamente cuál era el párrafo del decreto reglamentario 91 de 2009, que de alguna forma te permite dar algún tipo de solución a este caso concreto que vos estás planteando. Y el artículo 9 del decreto 91 del 2009, que reglamenta la ley 2631, dice en uno de sus párrafos finales, en caso de duda respecto de la afectación de un predio en forma total o parcial, se optará por la categoría de mayor valor de conservación. Entonces, si a vos no te están dando informe de habilidad, si a vos te vienen y te consultan que este sector hay bosque y demás, tenés duda, porque el mapa no está vigente, porque no te contestan eso. El artículo está diciendo que vos tenés que considerar a ese sector como un bosque de mayor valor de conservación. Si te da la mayor protección, si vos tenés que interpretar ese bosque ante la duda, es categoría roja y es categoría 1, es una roja, y por lo tanto no se pasa nada. Dos renglones, 91 del 2009, artículo 9. Ahí te está diciendo, ante la duda, eso es lo mismo decía, lo mismo del principio probado, lo mismo del principio probado. Ante la duda, tenés que proteger con la norma que mayor protección de Darío. la provincia de Darío, pero a ver, ahora tengo más enemigos. cuando hablamos del tema del mapa, también hay que tener en cuenta que la promulgación del 2010 fue un proceso subvertido en el momento de su
su discusión. Entonces el mapa resultante no es un mapa que adoleció de un mal proceso, sino un mapa que fue subvertido en el momento de la aprobación y que fue dibujado a mano alzada, y ahí es donde empiezan todas las controversias respecto de que esto sí, este lugar no, y que hay pueblos enteros en zona roja y otros lugares que no tienen ni pegas. Eso por un lado. Entonces, porque a veces no se pierde el sentido de que el proceso de participación que se hizo en la COPBN fue realmente virtuoso y no se logró. Eso por un lado. Por otro lado, es que cuando en el 2015 se quiso, como decía Darío, responder a la actualización del mapa, se quiso darle baja a esa ley con la misma excusa de que este mapa estaba mal, pero lo que querían es hacer una nueva ley para aún subvertir aún más este mapa en una forma de contracción. Hoy por hoy, esa subversión del mapa, ese pecado original de ese mapa, se ha vuelto también un objeto de subversión permanente en estas cuestiones que plantea Diana, que es lo que vos decís, y las diferentes opiniones que cada uno va tomando, y diferentes acciones que cada uno va tomando ante la irregularidad. Entonces, iniciar una nueva ley, por lo que menciona Darío, de que la ley establecida también implica que podamos tener un proceso regresivo tremendamente, porque la realidad de las dos que de hoy es una regresión absoluta. Entonces, esto también toma relevancia en este proceso de ordenamiento territorial, porque somos los municipios quienes podemos definir efectivamente qué tenemos que conservar de cada uno de nuestros territorios. Entonces, la sumatoria de estos ordenamientos, si se logra en esa comprensión, va a tomar una verdadera dimensión de lo que podemos hacer. Está buenísimo. Perdón, tenemos que cerrar con respecto a lo que tiene que viajar y también dar un cierre a esto para que no quede que se va yendo, porque ya se están yendo. Las próximas dos son precisamente sobre áreas protegidas, áreas de conservación. Vamos a ver ejemplos de ordenamiento con las áreas de Luca, viviendas negras, corredores biológicos. O sea, vamos a poder entender cómo ordenamos como cuenca, por lo que se habló hoy, pero esto, Sierra Chica particularmente, tiene no solo la posibilidad, sino la necesidad de que se piense como corredor biológico y uniendo todas las reservas en un solo corredor. Y bueno, son grandes desafíos que tenemos. Una aclaración en la ley implica, ¿verdad?, una gran presión de la sociedad rural, del ámbito y de sectores muy poderosos de hacer una ley más regresiva. Tiene un principio de no regresividad, la ley no puede ir para atrás. Tampoco un municipio puede decir esto que hace una roja. Bueno, no se puede ahora. Para eso estamos haciendo esta iniciativa, porque es generar la masa crítica que mañana está el tema ordenamiento y mañana podamos dar ese debate cuando se nos plantee con esos sectores muy poderosos y lo podamos dar en conjunto. Así que nos queda mucho por recorrer. Así que gracias, gente. Bueno, nos vamos a ver en el 25.